Quien ama a Jesucristo huye de la tibieza y busca los medios de alcanzar la perfección. Y para ello es necesario desearla, resolverse a ella. La oración mental, la comunión y la oración. Caritas non agit perperam. La caridad no se pavonea. Y explicando San Gregorio estas palabras, dice que la caridad deseosa de ir siempre adelante en el amor de Dios no admite nada que no sea recto y santo, que es lo que antes había ya escrito el apóstol: revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Y porque la caridad ama la perfección, despréndese de aquí que aborrece la tibieza con que sirven a Dios ciertas almas, con grave riesgo de perder la caridad, la divina gracia, el alma y todo. Importa, ante todo, señalar dos especies de tibieza, la una inevitable y la segunda que se puede evitar. La tibieza inevitable es aquella de la cual ni los santos se vieron exentos y abarca todos los defectos que cometemos sin plena voluntad y tan solo por nuestra frágil naturaleza, como son las distracciones en la oración, las inquietudes interiores, las palabras inútiles, la curiosidad vana, los deseos de bien parecer, cierta sensualidad en el comer o en el beber, algunos movimientos de la concupiscencia no reprimidos al instante y cosas por el estilo. Defectos son estos que debemos evitar en cuanto en nuestra mano esté. Mas debido a nuestra flaca naturaleza, viciada por el pecado, es imposible evitarlos por completo. También debiéramos detestarlos una vez cometidos porque no son del agrado de Dios. Pero como advertimos en el capítulo anterior, debemos guardarnos de caer por ello en turbación y desaliento, porque como dice San Francisco de Sales, los pensamientos que nos angustian no vienen de Dios. Él es príncipe de paz. Estos pensamientos traen su origen en el demonio, o tal vez en el amor propio, o en el de la estima que de nosotros mismos tenemos. Estos pensamientos, pues, que nos inquietan, debemos luego rechazarlos, sin hacer caso de ellos, y dice el mismo santo que los defectos indeliberados, así como se cometen indeliberadamente, involuntariamente se borran también con un solo acto de dolor o un solo acto de amor. La venerable María del Crucificado, benedictina, vio en cierta ocasión un globo de fuego dentro del cual caían muchas pajas, y advirtió que todas quedaban reducidas a pavesas, y a la vez le fue dado a entender que un fervoroso acto de amor divino consume todas las imperfecciones que hay en el alma. Este mismo efecto produce la Sagrada Comunión, según el Concilio de Trento, que llama a la Eucaristía remedio y medicina que nos libra de las culpas cotidianas. Aunque tales defectos no dejen de serlo con todo, no impiden la perfección, es decir, el caminar hacia la perfección al menos, porque en esta vida miserable nadie puede llegar a la suma perfección que se consigue solamente en la eterna bienaventuranza. La tibieza, pues, que impide llegar a la imperfección es la inevitable, cuando se cae en pecados veniales deliberados, porque estos pecados cometidos a cara descubierta se podrían evitar perfectamente ayudados de la divina gracia aún en la vida presente. De aquí justamente que Santa Teresa dijese: pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Tales son, por ejemplo, las mentiras voluntarias, las murmuraciones leves, las imprecaciones, los resentimientos manifestados con la lengua, las burlas del prójimo, las palabras picantes,
el alabarse y andar tras de la estima propia, los rencores y malquerencias abrigados en el corazón, y la afición desordenada a personas de diverso sexo. Oh, exclamaba Santa Teresa, que quedan unos gusanos que no se dan por entendidos hasta que nos han roído las virtudes. Por lo mismo, en otro lugar advierte, miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entran las muy grandes. Debemos, pues, temer cometer tales defectos deliberados, porque ponen a Dios como en la necesidad de privar al hombre de las divinas ilustraciones y del socorro de su mano poderosa y de sus más suaves y regalados consuelos espirituales. Justamente de aquí nace que el alma se da a las cosas espirituales con tedio y con trabajo, por lo que empieza por abandonar primero la oración, luego la comunión, las visitas al Santísimo Sacramento, las novenas y finalmente, con toda facilidad, lo dejará todo, como ha acontecido no raras veces a tantas desgraciadas almas. Esto significa aquella amenaza del Señor a los tibios. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y ni caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Cosa chocante, dice. Dice, ojalá fueras frío. ¿Pues qué? ¿Vale más acaso ser frío, es decir, privado de la gracia, que tibio? Sí, en cierta manera es preferible estar frío, porque el frío puede fácilmente enmendarse, aguijoneado por el torcedor de la conciencia, en tanto que en la tibieza se hacen las paces con los pecados sin cuidarse ni pensar siquiera en mudar de vida, y por esto se da casi por desesperada su cura. El que cayó en el fervor de la tibieza, dice San Gregorio, está desesperado. Decía el venerable Padre Luis de la Puente que él podía haber cometido innumerables defectos en su vida, pero que nunca había pactado con ellos. Hay personas, al contrario, que capitulan con sus faltas, de donde procede su ruina, especialmente cuando se trata del amor propio, de honras vanas, del exceso de allegar riquezas, del rencor o faltas de la caridad, de aficiones menos honestas con personas de diferente sexo. Grande riesgo corren estas almas, según expresión de San Francisco de Asís, de que los cabellos se les truequen en cadenas que los arrastren al infierno. En todo caso, no se santificarán y perderán la corona que Dios les tenía preparada de haber sido fieles a la gracia. El pajarillo, libre del lazo que lo sujetaba, presto toma vuelo y se remonta por los aires. Igual acontece al alma libre de todo apego a las cosas terrenas. Esta vuela hacia Dios, en tanto que un solo hilillo que la sujete a la tierra bastará para estorbarla subir al cielo. ¿Cuántas personas espirituales no llegan a la santidad por no esforzarse en dar de mano a ciertas aficioncillas? Todo este daño proviene del poco amor que se tiene a Jesucristo. Algunos hay que andan como engolfados en la propia estima, otros que se irritan si las cosas no van como los desean, unos regalan el cuerpo por razones de salud. Estos dan entrada en el corazón a afectos terrenos y en el interior lo tienen siempre disipado, ganosos siempre de escuchar y saber mil cosas ajenas al servicio de Dios, y solo se conforman con sus gustos. Aquellos, finalmente, desconocen el sufrir la más mínima desatención, y de ahí que se turben, abandonen la oración y el recogimiento, y unas veces se muestran alegres
otras tristes e impacientes según vayan o no las cosas conforme a sus inclinaciones y estados de ánimo. Estos tales no aman a Jesucristo, o lo aman con menguado amor, y lo que hacen es desacreditar la verdadera devoción. Pero, ¿y quien haya caído en tan miserable estado de tibieza, qué deberá hacer? Cierto que es harto difícil ver al alma tibia recobrar el primitivo fervor, mas también es cierto que el Señor dijo que lo que los hombres no pueden, puédelo Dios. El que ruega y emplea los medios a ello conducentes, presto alcanza lo que desea. 5 son los medios para salir de la tibieza y adelantar en la perfección. Primero, desearla. Segundo, resolverse a ello. Tercero, la oración mental. Cuarta, la Sagrada Comunión. Y quinto, la oración. El primer medio, por tanto, para salir de esta tibieza es el deseo de la perfección, y este a la vez es el primer medio para ser perfectos. Son los santos, estos deseos que son alas que nos hacen volar sobre la tierra. Porque como dice San Lorenzo Justiniano, además de darnos fuerzas para andar por el camino de la perfección, alivian también las penas del caminar. Danos fuerzas, dice el santo, y hácenos la carga más liviana. El que verdaderamente desea la perfección va siempre adelante, sin darse punto de reposo. Y si no se cansa, al cabo llegará. Por el contrario, quienes no alimentan este deseo volverán atrás y cada día serán más imperfectos. Dice San Agustín que en los caminos de Dios no ir adelante es retroceder. Quien no se esfuerza por seguir adelante en lo comenzado presto verá que vuelve atrás, arrastrado por la corriente de la corrompida naturaleza. En gravísimo error están quienes sostienen que Dios no exige que todos seamos santos, ya que San Pablo afirma lo siguiente: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que todos seamos santos y cada uno según su estado, el religioso como religioso, el seglar como seglar, el sacerdote como sacerdote, el casado como casado, el mercader como mercader, el soldado como soldado, y así de los demás estados y condiciones. Hermosos, por cierto, son los documentos que acerca de esto trae mi gran abogada Santa Teresa. Ella dice que siempre vuestros pensamientos vayan animosos, que de aquí verán que al Señor os dé gracias, para que lo sean también las obras. En otro lugar se expresa también así Santa Teresa: tener gran confianza porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer que Dios, que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, nos dará la gracia de poder llegar a ser santos. Y en confirmación de lo dicho, atestiguaba tener experiencia de la que las personas animosas en poco tiempo aprovechan mucho. Y no penséis que a menester nuestras obras proseguía, sino la determinación de nuestra voluntad, mas que le vean en el Santísimo Sacramento y comunicar sus grandezas y dar de sus tesoros, no quiere sino a los que entiende que mucho lo desean, porque éstos son sus verdaderos amigos. Sea bendito por todo que he visto claro no dejar sin pagarme aún en esta vida ningún deseo bueno, decía Santa Teresa. Tan generosa y noble era su amor, que cierto día, con santa osadía, dijo al Señor que se holgaría de ver en el cielo a otros con más gloria que ella, pero que no sabía si se holgaría de que otro amase a Dios más que ella. Menester es, por tanto, revestirse de ánimo esforzado y generoso. Bueno es Yahvé para quien en él espera.
Dios es sobradamente bueno y liberal para quien le busca de corazón. Ni siquiera nuestros pecados pasados pueden impedirnos alcanzar la santidad si en verdad es que la deseamos. Prosigue Santa Teresa diciendo: mas es menester que entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo el demonio hace mucho daño para no ir muy adelante gente que tiene oración, con hacerlos entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear de ser mártires. El apóstol en tanto escribe: sabemos que Dios coordina toda su acción al bien de los que le aman, y la glosa añade hasta los pecados, pues también los pecados cometidos pueden cooperar a nuestra santificación, en cuanto su recuerdo nos hace más humildes y agradecidos, a vista de los favores que Dios nos otorga después de haberle ofendido tanto. Yo nada puedo, debe decir el pecador, nada puedo, nada merezco más que el infierno. Pero he de tratar con un Dios de infinita bondad, que tiene empeñada la palabra de oír a todo aquel que le pidiere. Pues que me libró de la eterna condenación y quiere ahora que sea santo, ofreciéndome para ello su ayuda, y bien entonces puedo llegar a serlo, no ciertamente con mis fuerzas, sino con el favor de Dios que me conforta. Para todo siento fuerzas en aquel que me conforta. Cuando experimentemos excelentes deseos, esforcémonos al punto que el ánimo, y poniendo a Dios por fiador, llevémoslo prestamente a la práctica, y si luego surgiere cualquier impedimento en la vida espiritual, busquemos la resignación a la voluntad de Dios. El querer de Dios ha de prevalecer sobre todos nuestros buenos deseos. Santa María Magdalena de Pazzi antes hubiera renunciado a la perfección que alcanzarla contra la voluntad de Dios.